Capítulo 40. Montaña Aster. ¿Con Ichigo y los demás? Después de que la discusión inútil entre Mira y Erza finalmente se calmó, los cuatro comenzaron a caminar más hacia las montañas con la intención de buscar dónde estaba realmente la guarida de los supuestos huecos. Ichigo, ¿puedes sentir algo? Erza cuestionó. Hasta el momento durante su caminata, el guerrero de cabello naranja había permanecido particularmente silencioso. Antes había estado sumido en sus pensamientos, e incluso ahora ese parecía ser el caso. Ninguno de ellos sabía de qué se trataba, pero en este punto estaba empezando a volverse un poco molesto. No, todavía no, al menos. No sé qué es, pero solo puedo sentir su presencia cuando se acercan lo suficiente a la superficie. No puedo sentirlos a través de la montaña porque hay algo al respecto. Eso está distorsionando mis sentidos, pero esa es solo una de las muchas cosas que me han estado molestando acerca de esta misión. Respondió Ichigo. ¿Y a qué te refieres exactamente? Mira preguntó con curiosidad. Es solo que, estas cosas no son lo que yo llamaría huecos típicos. Dijo Ichigo. ¿Qué quieres decir? Erza cuestionó. Parecen coincidir muy de cerca con la descripción que diste, e incluso eran capaces de disparar ¿cómo se llame esa cosa de energía roja? Incluso tenían las máscaras y la sensación de su poder no era lo que yo llamaría energía mágica. Mira enumeró. Todo eso es cierto, pero hay algunas cosas que no cuadran. En primer lugar, está el hecho de que todos son idénticos. Normalmente, los Eiyou son todos diferentes entre sí a menos que se encuentren en una etapa singular y específica de su evolución. Sean lo que sean estas cosas, no están en ese nivel, por lo que descarta la posibilidad de que se parezcan, o al menos debería ser así. Respondió Ichigo. Sin embargo, dado que todos son idénticos, debe haber una excepción a esto, ¿verdad? Tal vez este sea uno de esos casos, o, incluso si no lo es muy posible que estas criaturas se multipliquen de alguna manera y por lo tanto adopten un aspecto idéntico. Erza razonó. Además, si son solo copias de un hueco singular, entonces eso explicaría por qué están tan organizados. En ese punto, incluso podemos suponer que realmente comparten la misma mente y es por eso que se coordinan tan bien entre sí. Añadió Mira. Esa es una posibilidad, y tienes razón, Mira, cuando dices que su coordinación se puede explicar de esa manera, pero todavía hay una constante que no está presente. Dijo Ichigo. ¿Y eso sería? Presionó Mira. Que cada vez que uno Eiyou muere a través de una Zanpakuto, todo su cuerpo se desvanece en cenizas y su alma se purifica. En ese punto, su alma sería llevada a uno de dos lugares. Incluso si estas cosas fueran solo copias de un Eiyou, sus cuerpos aún deberían haber desaparecido. Comenzó Ichigo. Cuando ustedes dos mataron a varios de ellos, sus cuerpos aún permanecían. Ese, siendo realista, debería ser el caso, pero los cuerpos de los dos que derroté no fueron purificados, en otras palabras, no desaparecieron. Terminó Ichigo. Quizás eso se debe a que no estás dentro de los límites de tu propio mundo. ¿No es exagerado asumir que tu autoridad sobre las almas como Soul Reaper no se traslada a nuestro mundo? Erza razonó. No, sé con certeza que mis poderes todavía funcionan como deberían en ese sentido. Respondió Ichigo. Cada uno de los demás estaba ahora confundido por lo que había querido decir, pero Ichigo sabía perfectamente que lo que decía era la verdad. El encuentro que tuvo con el antiguo maestro de Gray, cuando estaba en la isla Galuna fue prueba más que suficiente de que sus poderes, al menos, todavía funcionaban correctamente. No tenía la menor idea de dónde estaba actualmente, pero sabía que su alma había sido enviada a alguna parte. ¿Cómo sabes eso? Mira preguntó con curiosidad. Yo preferiría no decir. Ichigo respondió solemnemente. Mira y Erza se miraron, acordando en silencio respetar la privacidad que Ichigo estaba solicitando actualmente y muy claramente. Si bien querían saber cómo sabía que sus poderes aún funcionaban de la manera que afirmaba, el hecho de que lo dijera fue suficiente para que creyeran. Además, para colmo, está el hecho de que todavía no tengo la más mínima idea de cómo esta cosa pudo infectar a esas personas. Ichigo continuó. Tienes razón, todavía no tenemos la más mínima idea de cómo esta criatura es capaz de manipular la huecoficación. Erza pensó en voz alta. Bueno, al menos sabemos que no es solo por estar cerca. Si ese fuera el caso, entonces nos afectaría. Mira razonó.
Si bien saberlo era una gran fuente de consuelo, aún así, saber cómo la criatura no infectaba a las personas no les decía nada particularmente útil. Después de todo, simplemente eliminar posibilidades solo les llevó hasta cierto punto. Creo que podría tener una idea de cómo sucedió eso. Dijo Wendy. Por su parte, la mayor parte de lo que se había dicho hasta el momento había confundido total y absolutamente al joven mago. No tenía la más mínima experiencia en el trato con Hoyous y no sabía nada sobre qué era un Zulrea, pero cómo era el mundo del que supuestamente venía Ichigo. Sin embargo, en este caso, creía que podría ser de alguna ayuda. ¿En realidad? El otro preguntó simultáneamente. La sorpresa en su voz hizo que Ski-Dragon Slayer se encorvara de manera derrotada por un momento. Simplemente no creía que tuvieran que actuar tan sorprendidos de que ella pudiera ser de ayuda. Bueno, sí, al menos, eso creo. Verás, cuando originalmente me llamaron para esta misión, me pidieron que intentara curar a las personas que viste en la iglesia. En ese momento, habían pensado que todos eran afectados por algún tipo de enfermedad corporal porque sus heridas no sanaban. Comenzó Wendy. ¿Heridas? Erza preguntó con curiosidad. Bueno, no exactamente heridas, más bien una única herida que no parecía sanar, pero todas tenían una marca de mordisco, aunque muy, muy grande. Respondió Wendy. Ante esto, cada uno de los magos de Fairy Tail abrió mucho los ojos, una sensación de realización repentinamente invadió su ser. Con esa información en mente, junto con el método que sabían que los huecos normalmente elegían para atacar, todo empezó a encajar. Curé las marcas de mordeduras, pero aún así no mejoraron. No podía entender qué les pasaba o por qué curar la herida no funcionó, pero ahora que he visto a los monstruos que hicieron eso esas personas, estoy bastante seguro de que su mordedura tiene algo que ver con eso. Concluyó Wendy. Ese maldito alcalde, ¿realmente no pensó que sería importante saberlo? Ichigo se burló, con el ceño fruncido formándose en sus labios mientras hablaba. Eso es decirlo suavemente. Erza declaró en un tono molesto. Después de todo, si alguno de ellos hubiera sido mordido, su situación actual podría haber resultado mucho peor de lo que ya era. Bueno, también es mi culpa. Quiero decir, realmente debería haberte dicho eso cuando me preguntaste sobre sus condiciones, pero se me olvidó porque pensé que en realidad no importaba, admitió Wendy, su tono sonaba un poco abatido. Mientras ella terminaba. Miró al suelo, reprendiéndose interiormente por omitir una información tan valiosa. La gente que la rodeaba era bastante amable y, en esencia, no quería que les hicieran daño. Sin embargo, debido a su falta de convicción, nunca dijo nada y sin darse cuenta los puso en peligro. ¿Por qué no pude simplemente decirles algo? No quería que ninguno de ellos saliera lastimado pero aún así pensó Wendy, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Antes de que pudiera completar su reprimenda mental, una mano le dio unas palmaditas en la cabeza y la hizo jadear silenciosamente por la sorpresa. Miró para ver que Ichigo la estaba mirando con una pequeña sonrisa, pero el aspecto más sobresaliente de la mirada que estaba dirigida hacia ella eran sus ojos. Los orbes marrones del sustituto simplemente le hablaron y la obligaron a dejar de trapear. Sin embargo, al mismo tiempo sentía un gran consuelo y eso la confundía mucho. Oye, no necesitas sentirte culpable y no fue tu culpa, ¿vale? Dijo Ichigo. Oh, está bien, respondió Wendy, sonrojándose levemente y conteniendo las lágrimas que previamente habían amenazado con caer. Ella sollozó en silencio, lo que todos escucharon pero decidieron pasar por alto dado que Wendy claramente estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento. Aún así, si lo que ella dice es cierto, eso significa que debemos estar en guardia en caso de que vuelvan a aparecer. Erza declaró intencionadamente. El grupo continuó caminando por las montañas, sin que surgieran perturbaciones sísmicas mientras lo hacían. De hecho, hasta el momento su camino había estado completamente libre de obstáculos, algo que resultaba un tanto desconcertante dado que la calma siempre llegaba antes de la tormenta. De repente, sin embargo, un total de 3 de los huecos simplemente salieron disparados del suelo a una distancia considerable en su frente. Esta vez no se produjeron terremotos, lo que esencialmente significa que los habían tomado ligeramente por sorpresa. Reequipar. Exclamó Erza. El alma de Satanás. Exclamó Mira.
Las dos transformaciones ocurrieron en segundos. Erza se puso su Black Queen Amor y Mira asumió su Satan's Soul, momento en el que las mujeres más poderosas de todo Fairy Tail se prepararon para cortar el grupo por la mitad. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente desde una perspectiva diferente, eso ya no fue necesario. Ichigo actualmente estaba de pie con Zangetsu levantado a su lado directamente en el centro de donde solían estar las tres criaturas con forma de serpiente. Actualmente, todos sus cuerpos estaban cortados por la mitad, su sangre negra se derramaba por el suelo y formaba pequeños charcos a lo largo del camino que conducía a la montaña. ¿Están bien, chicos?, preguntó Ichigo, girándose para mirar a sus camaradas y apoyando su Zanpakuto sobre sus hombros de manera indiferente. «¡Guau, Ichigo es tan increíble!» Wendy aplaudió, saltando ligeramente en el aire para ilustrar su entusiasmo. «Sí, pero todavía no está libre de culpa», pensaron Mira y Erza al unísono. «Creo que deberíamos seguir moviéndonos. Si salieron a la luz tan repentinamente, entonces tenemos que estar cada vez más cerca de encontrar la fuente a estas cosas», reflexionó Ichigo. Los demás corrieron a su lado mientras él colocaba a Zangetsu sobre su espalda una vez más. De los tres, sin embargo, ninguno parecía más emocionado y enérgico que el niño de pelo azul. «¿Cómo hiciste eso, Ichigo?», Wendy exclamó alegremente, con un pequeño brillo brillando en sus ojos. Realmente no fue tan impresionante, simplemente actué lo más rápido que pude ya que no quería correr el riesgo de que alguien fuera atacado cuando no estaba preparado», respondió Ichigo, frotándose tímidamente la nuca mientras hablaba. «Y presumir». Mira y Erza murmuraron en voz baja. «No soy». Ichigo gritó a la defensiva. «Dejando de lado tu teatralidad, tenemos que seguir moviéndonos, ¿no?», Erza razonó, después de lo cual ella y su camarada de pelo blanco pasaron junto al sustituto descuidadamente. «No soy nada teatral», exclamó Ichigo. «Más arriba en la montaña, algún tiempo después y... palma oscura», pronunció Mira, golpeando su puño en la sección media de una de las criaturas con forma de serpiente mientras lo hacía. Una gran explosión de energía mágica de color púrpura oscuro brotó del torso hueco, poco después de lo cual se demostró que lo mejor estaba separado en dos secciones no tan bien distribuidas. La diablesa aterrizó en el suelo un momento después de lo cual miró a su alrededor para ver que sus camaradas se habían ocupado de todos los demás que habían salido disparados abruptamente del suelo. «Ese es el último de ellos», Mira declaró indiferentemente. «Sí, pero esta ola era mucho más grande que la anterior. Tenemos que estar acercándonos en este punto, de lo contrario nos molestarían en atacarnos así», reflexionó Ichigo. «Entonces debemos proceder con precaución», dijo Erza. El grupo comenzó a caminar hacia la cima de la montaña una vez más, sus ojos miraban cuidadosamente en todas direcciones para observar adecuadamente su entorno. En este punto era probable que se estuvieran acercando al área donde se encontraban principalmente las bestias, y dónde estaba eso no importaba exactamente. Mientras los huecos fueran erradicados, los ciudadanos de Aster estarían a salvo. Al poco tiempo llegaron a un claro del bosque, momento en el que salieron a la zona bastante abierta en busca de sus adversarios. Ichigo rápidamente escaneó el área, tomando nota de que nada parecía venir hacia ellos hasta el momento. Incluso si los terremotos pudieran ser controlados por los huecos, no podrían evitar que él sintiera su presencia antes de que aparecieran. «Algo no está bien, aparecen con menos frecuencia que antes», comentó Erza. «Tal vez están intentando un enfoque diferente», Mira razonó. «Sí, pero exactamente cuál es ese enfoque me tiene preocupado», respondió Erza. «Manténganse alerta, tenemos que seguir moviéndonos hasta que encontremos su área de agrupación principal», dijo Ichigo. «Chicos», gritó Wendy. «Sin embargo, tenemos que estar acercándonos. Como dijiste, no habrían intentado detenernos continuamente si no estuviéramos cerca», dijo Mira. «Chicos», repitió Wendy. «Aunque quizás otra explicación de por qué ya no intentan detenernos es que nos dirigimos en la dirección opuesta a su guarida», reflexionó Erza. «Chicos», dijo Wendy, su voz se volvió un poco urgente en este punto. No creo que ese sea el caso. Si lo fuera, entonces», comenzó Ichigo. «Tipo». Wendy gritó tan fuerte como pudo.
La cazadora de dragones de pelo azul en realidad logró llamar la atención de sus camaradas, sin embargo, al mismo tiempo se encontró jadeando ligeramente debido a la falta de oxígeno en sus pulmones después de gritar tan fuerte como pudo. ¿Qué pasa, Wendy? Ichigo preguntó en un tono inexpresivo. Realmente ustedes no me escucharon. Wendy exclamó, sonando desanimada. Cuando nadie dijo una palabra, Sky Dragon Slayer simplemente gimió de leve molestia antes de decidir hablar de nuevo. El hecho de que también pareciera que ella iba a olvidar que había hecho esa pregunta tampoco ayudó. De todos modos y mira hacia allá, dijo Wendy, señalando con su dedo índice hacia la ladera de una montaña cercana. Los magos de Fairy Tail luego miraron hacia donde el cazador de dragones los había dirigido, momento en el que sudaron colectivamente. Ante sus ojos había una cueva muy grande que estaba tan claramente presente durante la noche como lo estaría a plena luz del día. Además, ni siquiera estaba en una posición elevada. Estaba literalmente justo frente a ellos, al otro lado del claro. El hecho de que se lo hubieran perdido era nada menos que desconcertante. Por cierto, la cueva también estaba muy claramente arraigada muy profundamente en la montaña. Si uno lo mirara fijamente, probablemente creería que va desde este punto hasta el centro de la montaña. ¿En serio, cómo me perdí eso? Se preguntó Ichigo. Bueno, creo que sabemos dónde debemos buscar, dijo Mira, rompiendo el silencio que había estallado desde que se señaló la cueva. Sí, un buen trabajo, Wendy. Ichigo lo felicitó. La pequeña niña sonrió alegremente ante las palabras cariñosas cortesía de la adolescente de cabello naranja, dando la apariencia de que estaba satisfecha de haber ayudado. Aunque normalmente no se habría alegrado tanto de haber señalado algo tan obvio, el hecho de que todos se lo hubieran pasado por alto hizo que sus acciones fueran necesarias y evidentemente útiles. Cada uno de los jóvenes magos comenzó a avanzar, con la vista fija en la cueva, pero sus sentidos nunca se embotaron. Dado que este era el lugar donde esperaban que fuera el lugar de anidación del extraño grupo de huecos, esperaban que sus habitantes resistieran activamente sus movimientos. Aún así, si nosotros, pensó Ichigo. En el siguiente instante, el sonido de las rocas surgiendo del suelo resonó en todas direcciones. La montaña pareció temblar y, tal como esperaban, una gran cantidad de huecos aparecieron a la vista. Un total de 20 de las grandes criaturas con forma de serpiente aparecieron y rodearon el claro, lo que provocó que el grupo de intrusos técnicos adoptara posturas de combate una vez más en preparación para lo que estaba por venir. Sin embargo, un hecho quedó claro. Habían caído de cabeza en una trampa, simple y llanamente. El patrón que surgieron de la tierra estaba demasiado coordinado, casi como si estuvieran sentados en el lugar, esperando a que llegaran al centro del claro que conducía a la gran cueva. Bueno, al menos ahora sabemos por qué no encontramos ninguno, comentó Erza. Estaremos bien, siempre y cuando, comenzó Mira. Sin embargo, la interrumpieron poco después de que comenzara a hablar. Todos y cada uno de los grandes huecos con forma de serpiente se estaban preparando para atacar, aunque no de la manera que lo habían hecho anteriormente. Los 20, en total, Horus abrieron sus respectivas bocas, portando sus colmillos y cargando una bola a juego de energía carmesí característica de los ataques de energía que habían usado previamente. Sin embargo, a diferencia de antes, su intención no era morderlos y seguramente no era detenerlos, sino que pretendían eliminarlos por completo. Si estas explosiones de Zero se hubieran disparado, es muy posible que eso hubiera sucedido. Están usando Zero, exclamó Erza, sus ojos se abrieron ante la enorme cantidad de energía que emanaba de cada dirección que miraba. Maldita sea, si estos disparan, y pensó Ichigo. Sabía muy bien que las explosiones fatales, a pesar de que claramente no eran las más poderosas que había visto, eran más que capaces de borrarlas de la cara de la montaña con este número. Incluso si hiciera estallar su energía espiritual o usara Getsuga Tensou, no podría bloquear los ataques desde todas las direcciones. Por lo tanto, solo le quedaba un recurso. Bankoai, exclamó Ichigo. Una oleada masiva de energía ilimitada estalló, cubriendo todo el claro del bosque montañoso con una ola de energía espiritual negra y roja. Mira, Erza y Wendy se vieron obligadas a cubrir sus ojos con sus antebrazos para bloquear el viento, aunque incluso si no lo hubieran hecho, la energía misma habría restringido su visión aún así. Los huecos, sin embargo, no parecían tener ese problema.
A pesar de la gran cantidad de energía que inundaba el área inmediata, mantuvieron su puntería firmemente fijada en el área a la que habían apuntado previamente. En el siguiente instante, los huecos se prepararon para lanzar sus devastadores ataques, pero, casi de repente, las bolas carmesí de energía desaparecieron, sin siquiera haber sido disparadas. Como el etéreo resplandor rojo ya no emanaba de todas direcciones, las tres magas abrieron los ojos, momento en el que miraron a las grandes bestias y vieron que ahora estaban completamente inmóviles. Al principio, estaban increíblemente confundidos porque no veían ninguna razón para detenerse de la forma en que lo hicieron. Sin embargo, poco después, y prácticamente todas a la vez, las criaturas parecieron ser cortadas en decenas de pequeños pedazos diferentes que posteriormente cayeron al suelo. Su sangre negra cayó sobre el suelo del bosque, pero ellos mismos no emitieron ni un solo pío mientras tanto. Fue entonces cuando los tres se miraron con curiosidad, casi como si preguntaran si alguno de sus compañeros tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, en cuestión de segundos, parecieron darse cuenta de que les faltaba una persona, y rápidamente se supo dónde se encontraba. El sonido de una espada cortando el viento llamó su atención, momento en el que se giraron para ver que su camarada de cabello naranja estaba parado a poca distancia frente a la cueva, con sangre negra arrojada hacia un lado en la dirección que había simplemente blandió su espada. Mira y Erza lo miraron con los ojos muy abiertos, ninguno de los dos había creído que fuera capaz de acelerar hasta ese punto. Era como si el tiempo mismo no pudiera seguirle el ritmo, y sus ojos ciertamente no podían. Afortunadamente, sin embargo, los huecos definitivamente no podían, de lo contrario no serían cortados en pedazos separados y sangrando por toda la hierba del bosque. Wendy, sin embargo, los superó a los dos en términos de sorpresa por mucho. Sus ojos se abrieron de golpe hasta el punto de que tenían la mitad del tamaño de su cabeza, y su mandíbula cayó hasta el punto de resultar ridícula. Quería decir algo, cualquier cosa, pero por el momento no podía expresar verbalmente su sorpresa. No esperaba que nos tendieran una emboscada, pero aún así parece que pude cortarlos a tiempo, dijo Ichigo, girándose para mirar a sus camaradas una vez más mientras lo hacía. Kukukeawa, exclamó Wendy, señalando con un dedo tembloroso al espadachín vestido de negro. ¿Un qué? Ichigo preguntó sin comprender. ¿Cómo hiciste eso? No hay manera de que puedas ser tan rápido. Además, tu ropa cambió, y tu espada cambió, ¿cómo es posible que suceda eso? Wendy gritó confundida. En primer lugar, lo que acabo de hacer fue liberar mi Bankai, que es una especie de evolución por la que mi espada, Zangetsu, puede pasar. En esta etapa, puedo acceder a más poder y mi velocidad aumenta. El punto es que ya no necesito usar ninguna otra técnica de movimiento. Entonces, sí, puedo ser así de rápido. Ichigo respondió sin emociones. Wendy simplemente se quedó quieta, su expresión volvió a la normalidad pero su cerebro quedó parcialmente frito. No sabía qué era más increíble, el hecho de que él realmente pudiera moverse tan rápido en su nueva forma, o el hecho de que Ichigo era en realidad más fuerte de lo que ella pensaba anteriormente. Pensarlo de esa manera, es realmente aterrador, pensó Wendy, inmensamente contenta por dentro de que él estuviera de su lado. De todos modos, nosotros, comenzó Ichigo. Un total de 5 criaturas más se dispararon desde el suelo, cortando al sustituto y cargando con los colmillos primero hacia los otros miembros del grupo. Para su desgracia, sin embargo, Ichigo apareció ante sus cuerpos en un instante y los cortó a todos en pequeños pedazos. Al final de todo, el grupo de Hoyous cayó al suelo, Ichigo simplemente miraba indiferentemente sus cuerpos desmembrados con Tensa Zangetsu levantado a su lado. Malditos y molestos huecos, pensó Ichigo. ¿Sabes? Si sigues haciendo eso, realmente no tendremos mucho que hacer. Mira hizo un ligero puchero, cruzando los brazos debajo de sus senos mientras hablaba. En verdad, los dos magos de Fairy Tail todavía vestían su atuendo preferido cuando luchaban contra enemigos un poco más poderosos. Mira todavía estaba dentro de su alma de Satán, y Erza todavía llevaba su armadura de ala negra. La primera vez probablemente pudo argumentar que necesitaba tomar medidas inmediatas, pero en este punto parecía que simplemente estaba presumiendo por el simple hecho de hacerlo. Lo siento, simplemente actué por instinto. Respondió Ichigo, permitiendo que su espada descansara a su costado. Aún así, deberíamos bajar a esa cueva si queremos descubrir de dónde vienen estas cosas. Reflexionó Erza, deseando dejar su orgullo a un lado para poder completar la misión.
Sí, si nosotros, comenzó Mira. La mujer de cabello blanco se detuvo abruptamente, mientras su boca se cerraba de golpe y sus labios se transformaban en un ceño fruncido muy notable. Parecía estar dirigido a Ichigo, quien estaba bastante confundido debido a que no creía haber hecho nada malo, al menos recientemente. Hizo ademán de abrir la boca para hablar, pero antes de que las palabras pudieran formarse y expresarse como discurso, la diablesa envió su guantelete con garras volando hacia un lado de la cabeza de Ichigo, dando en realidad la impresión de que lo estaba golpeando, o al menos el aire a la derecha de su cabeza. «Chispa malvada», exclamó Mira, enviando una descarga eléctrica a la distancia. Pareció dar en el blanco cuando un momento después se escuchó el sonido distintivo de un cuerpo cayendo al suelo, momento en el que Mira retrajo su mano, aunque todavía miraba fijamente lo que fuera que había golpeado. Si bien Ichigo y los demás ahora entendían lo que había hecho, creían que ella podría haber hecho lo que hizo sin necesidad de asustarse casi golpeando a Ichigo en la mandíbula. «Mira, ¿era necesario?», Erza preguntó con una expresión inexpresiva. «Él no es el único que puede hacer cosas interesantes, ¿sabes?», Mira afirmó contenta. «¿Era esa en serio la razón por la que, no importa?», dijo Ichigo. «Mira, ¿qué golpeaste con ese hechizo?», Wendy preguntó con curiosidad, sin ver nada. La mujer demoníaca había enviado el ataque al bosque que bordeaba el camino que bajaba de la montaña y definitivamente había golpeado algo o a alguien, pero en realidad no podían ver nada, y mucho menos el cuerpo que probablemente yacía en el suelo. «No tengo idea. Pero sentí una intención asesina», Mira respondió, lo que provocó que los demás sudaran. «Quiero decir, supongo que es una excusa válida», pensó Ichigo, decidiendo no expresar ninguna objeción dadas las circunstancias. «Mira, no deberías hacer cosas así. ¿Y si hubiera sido uno de los habitantes del pueblo?», exclamó Wendy. «Para ser justos, ninguno de ellos debería estar aquí en primer lugar, especialmente porque el alcalde sabe que estamos aquí y probablemente tomó medidas adicionales para asegurarse de que nadie pudiera subir a la montaña», dijo Ichigo, viendo algo de lógica en el enfoque de disparar primero, hacer preguntas después, al menos en este caso. «¿Estás defendiendo seriamente su decisión de atacar sin saber a quién o qué apuntaba?», preguntó Erza, su tono era de ligera molestia. «Oye, no te pongas nervioso solo porque me está defendiendo», dijo Mira, sonriendo arrogantemente. «Esa no es la razón por la que dije lo que dije y lo sabes», exclamó Erza. «Chicos», murmuró Wendy, aparentemente por miedo. «Cálmense ustedes dos. No quise decir. Oh, entonces ahora que está toda ansiosa, ¿no me estás defendiendo?». «Ya veo cómo es», Mira hizo un puchero. «Espera, yo no», comenzó Ichigo. «Tipo». Wendy gritó a todo pulmón. Luego, el grupo dirigió su atención hacia la joven maga una vez más, solo para ver que su expresión se había transformado en una de absoluto terror. El sudor goteaba de su frente, su piel estaba pálida y una mano temblorosa apuntaba directamente a lo que uno supondría que era la causa de su evidente angustia. «Raa», un silbido ronco sonó desde el cepillo. «No puede ser», pensó Ichigo, con los ojos muy abiertos y la cabeza moviéndose hacia la fuente del sonido. Ante sus ojos y los de todos los demás, el ser que previamente había estado inactivo se levantó del suelo y tomó toda su fuerza. Todos vieron la figura de un hombre, pero parecía ser lo más alejado de ella. Un gran agujero negro estaba presente en el centro de su pecho, su esclerótica era de tono negro, sus pupilas eran de un rojo intenso y su piel estaba cubierta por una sustancia oscura que ninguno de ellos podía distinguir realmente. «¿Qué diablos?», Mira se calló, una gota de sudor goteaba de su sien. Sin dudarlo, la criatura se lanzó hacia adelante, mostrando una gran velocidad. Sin embargo, en el momento en que se vieron sus movimientos, Ichigo apareció frente a él y lo cortó directamente en su pecho. Se giró y miró el daño que había causado con ojos indiferentes. La sangre salió disparada de la madera cuando el cuerpo de la criatura alcanzó el corte de su espada, momento en el que comenzó a gruñir ruidosamente antes de caer al suelo y retorcerse implacablemente. Pareció congelarse por un tiempo, pero eso de ninguna manera significaba que fuera derrotado. La sustancia negra se disipó, revelando piel humana que recibió toda la fuerza de la hoja negra que había cortado el cuerpo de la bestia. «Maldita sea, esto no puede haber sucedido. Si así fuera, entonces eso significa que necesitaremos», y pensó Ichigo.
Sin embargo, fue interrumpido de su sentencia mental cuando una sustancia blanca burbujeó rápidamente a través de la herida, curándola y reemplazando la capa de la piel con el líquido negro un momento después. La criatura luego se disparó, estaba de espaldas a Ichigo y sus afilados colmillos salivaban al ver a las tres mujeres aparentemente indefensas. Ellos, sin embargo, estaban lejos de ser llamados con esa palabra. Sin ceder, Mira se colocó frente a los otros dos y agarró el cuello del monstruo vestido de negro, agarrándolo con tanta fuerza que incluso con la fuerza y resistencia que había mostrado recientemente estaba indefenso en su alcance. Basura, se burló Mira, arrojando a la bestia retorciéndose a la ladera de la montaña con tal fuerza que creó un agujero con forma de cuerpo en las rocas al impactar. No parecía que el atacante fuera a recuperarse pronto de eso. Si bien se resolvió cualquier monstruosidad que acababa de asomar su fea cabeza, aún quedaba por ver qué era exactamente. Cada uno de ellos vio la piel humana que apareció debajo de la sustancia negra después del ataque de Ichigo, y aunque el vistazo había sido breve, fue tiempo más que suficiente para garantizar que la carne era la de un humano. ¿Qué era esa cosa? Erza se preguntó en voz alta. No lo sé, pero si mi corazonada es correcta, estamos a punto de encontrar muchos más de ellos. Ichigo pensó en voz alta, entrecerrando los ojos. Como si fuera una señal, una serie de gruñidos oscuros y roncos resonaron desde el otro lado del bosque donde el grupo había hecho inicialmente su ascenso. Mira, Erza y Wendy dirigieron sus visiones hacia la fuente de los sonidos, pero Ichigo simplemente cerró los ojos, frunció el ceño y soltó un profundo suspiro. A veces odio cuando tengo razón, y Ichigo gimió mentalmente. Bueno, no sucede muy a menudo, así que al menos ya lo tienes. Comentó el hueco. No es el momento. Respondió Ichigo apresuradamente. ¿Qué diablos es Artlan? Pronunció Mira sorprendida, mirando hacia el claro y viendo algo que preferiría no tener. Un gran número de criaturas, cada una idéntica a la que acababa de arrojar a la ladera de la montaña, aparecieron a la vista, su formación es esporádica pero su intención hostil bastante clara. Esto no puede ser correcto, su presencia es tan retorcida, susurró Wendy, su voz mezclada con miedo. Sí, también puedo sentirlo, aunque no es del todo parecido al de las criaturas a las que nos hemos enfrentado anteriormente. Dijo Erza. Pero todavía puedo sentirlo, son humanos. Son las personas que fueron atacadas, estoy seguro de ello. Añadió Wendy. ¿En serio? Preguntó Mira, con los ojos ligeramente abiertos. Estoy seguro. Puedo sentir su fuerza vital, e incluso si es más oscuro que antes, reconozco las respectivas auras. Respondió Wendy, sudando ligeramente debido a las circunstancias que rodean su situación actual. Era imposible negar el hecho de que estas cosas eran humanas de alguna manera, y con toda probabilidad eran los hombres que previamente habían sido afectados por una enfermedad. Sin embargo, está muy claro que esa enfermedad hizo más que simplemente dejarlos postrados en cama. Si ese es el caso, entonces tendremos que, comenzó Erza. Fue interrumpida antes de que pudiera terminar su frase por un gran grito de los muy familiares huecos con forma de serpiente que habían luchado contra ella y su grupo con uñas y dientes durante su caminata montaña arriba. Al sintonizar, todos se encontraron con un total de 7 criaturas disparadas desde el suelo en su trasero, atrapándolas efectivamente entre una roca y un lugar duro. Evidentemente, los recién llegados se quedaban en el lugar por alguna razón. TCH, qué molesto, y se burló Ichigo. En un instante, desapareció en el aire, momento en el que reapareció en el centro directo del grupo de huecos recién llegados, con su espada de obsidiana levantada a su costado y de espaldas a los otros miembros de su grupo. Poco después, las criaturas estallaron en fuentes de sangre y sus cuerpos fueron cortados de 1000 maneras diferentes, lo que finalmente provocó que sus torsos incorpóreos cayeran al suelo. Ya ni siquiera debería sorprenderme, ¿verdad? Reflexionó Wendy. No. Mira respondió en broma, una sonrisa se formó en sus labios mientras hablaba. Mira, Erza, necesito que ustedes dos escuchen, gritó Ichigo, ganándose la atención de las mujeres mencionadas. Wendy tenía curiosidad por saber por qué no se mencionaba su nombre, pero cuando el sustituto se giró para dirigirse a ellos de frente, su deseo de hacer la pregunta se desvaneció al ver lo tremendamente serio que hablaba. De hecho, casi se quedó congelada al verlo. Voy a bajar a esta caverna y ver si puedo encontrar de dónde vienen esos bastardos con forma de serpiente. Con la velocidad de mi Bankai, podré llegar rápidamente.
Mientras tanto, necesito que ustedes dos aguanta aquí. Sin embargo, asegúrate de no lastimar a los que parecen humanos, o al menos no herirlos fatalmente. A estas alturas ya sabes lo que les pasó, y con un poco de suerte, lo que voy a hacer será ayudarlos. Ichigo continuó. Así que tu plan es lanzarte de cabeza y ver qué pasa, ¿no es así? Preguntó Erza, aunque sabía la respuesta. Por lo general funciona para mí. No sé exactamente por qué, pero, de todos modos, buena suerte. Dijo Ichigo, después de lo cual comenzó a volar hacia la oscuridad de la caverna. ¡Qué fanfarronería!, comentó Mira, sonriendo levemente. Acordado. Dijo Erza, imitando la expresión facial de su camarada. Tan pronto como esa sola palabra salió de la boca de la belleza de cabello escarlata, el suelo volvió a estallar por todos los lados del claro que miraba hacia atrás. Poco después, el grupo se encontró una vez más rodeado, los grandes huecos con forma de serpiente rodeaban sus flancos y los humanos técnicamente huecos se acercaban al frente. Bueno, ahora esto es un problema, reflexionó Erza. Ya que estás mejor equipado para golpear sin matar, me enfrentaré a los más grandes. Deberías encargarte del resto y asegurarte de que se mantengan ocupados. ¿Suena bien?, preguntó Mira. Erza asintió con la cabeza, momento en el que su cuerpo comenzó a verse envuelto en un destello de luz. Si bien su Black Queen Armor era adecuada para ataques duros, no era exactamente la más indulgente con sus oponentes. Dado que ella no deseaba causar ningún daño a las formas actualmente mutadas de los soldados, se necesitaba una armadura diferente. Cuando la luz se apagó, se mostró que la reina de las hadas llevaba una armadura que no se había puesto desde hacía algún tiempo. Sin embargo, en cierto sentido, muchas características de la armadura se parecían a las de un guepardo. Con mi armadura de vuelo, podré mantener a raya a estas criaturas más fácilmente, pensó Erza. Wendy, deberías quedarte atrás, añadió Erza, mirando al joven mago mientras hablaba. De acuerdo, pero no necesito esconderme. Creo que tal vez podría ayudarlos a los dos, respondió Wendy, sonando moderadamente confiada. Lamentablemente, eso fue un paso adelante de cómo sonaba normalmente. Los dos magos de Fairy Tail volvieron a mirar a la chica de cabello azul, cada uno parecía bastante curioso, aunque eso era natural dado que Wendy había demostrado previamente su falta de resistencia cuando se trataba del uso continuo de su energía mágica. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, el cuerpo de Wendy fue rodeado por un aura de energía mágica azul, cuya intensidad concentrada hizo que su cabello revoloteara con el viento resultante. Cerró los ojos y extendió los brazos, concentrándose en lanzar el hechizo que sabía que sus amigos necesitarían si iban a enfrentarse a tantos enemigos. Poder del brazo robusto que desgarra el cielo, viento veloz que recorre el cielo, brazos décimo vernier, exclamó Wendy. En cuestión de segundos, dos círculos mágicos separados aparecieron debajo de Erza y Mira, momento en el cual una poderosa aura de energía mágica se disparó desde el suelo y cubrió sus cuerpos. Cada uno abrió mucho los ojos con sorpresa, maravillándose del hecho de que podían sentir que su fuerza y velocidad aumentaban con cada segundo que pasaba. ¿Qué diablos es esto?, se preguntó Erza. Ella debe estar usando una magia de tipo apoyo, razonó Mira. Este hechizo debería aumentar tu velocidad y fuerza aún más de lo que ya lo hace tu magia. Haré todo lo posible para mantener el flujo de energía mágica, pero no puedo mantenerlo así para siempre, dijo Wendy, con las manos todavía extendidas y su cuerpo claramente bajo algún tipo de tensión leve. Con eso, Mira y Erza se giraron para enfrentar a sus respectivos oponentes, la pelirroja se volvió hacia los corruptos habitantes del pueblo y la demonio se enfrentó a los grandes huecos con forma de serpiente. Sin más demora, cargaron sin mostrar ninguna vacilación. Dentro de la cueva, con Ichigo, el sustituto de pelo naranja continuó volando hacia adelante, con su Zanpakuto a su lado y un ceño fruncido grabado en su rostro. Podía decir algunas cosas sobre su caverna con solo estar dentro de ella, y no le gustaba en lo más mínimo lo que le venía a la mente. En primer lugar, la cueva en sí no era natural en absoluto. Fue demasiado directo, demasiado profundo para ser natural. No, definitivamente algo hizo todo lo posible para crear el gran túnel, y varias cosas hicieron que eso pareciera ser verdad. La gran cueva se encontraba directamente en el centro de la montaña, y eso ahora estaba más allá de toda duda. Si no fuera así, habría llegado a la guarida de las bestias hace algún tiempo debido a la velocidad que le otorgó Tensa Zangetsu.
Eso, junto con el hecho de que la cueva no fue creada naturalmente, le dijo que algo, probablemente cualquier tipo de hueco que actuaba como una gran fuente de molestia para él personalmente, la había creado. Aunque, dadas las circunstancias, tal vez excavado sería una mejor palabra para describir su actividad. Sin embargo, no tenía la menor idea de por qué haría algo así. Además, cuanto más me acerco al centro de la montaña, más extraña es la vibración que siento, pensó Ichigo. Era, más allá de cualquier sensación de duda mensurable, terrible cuando se trataba de sentir energía espiritual. Bueno, al menos en comparación con los combatientes clase capitán y varios de los tenientes dentro de los 13 escuadrones de guardias de la corte y compañía. Era lo suficientemente bueno como para sobrevivir por sí solo, pero de ninguna manera era un experto. Aún así, sintió algo más extraño que cualquier cosa que hubiera sentido antes proveniente de las partes más profundas de la caverna. Era oscuro, retorcido, pero claramente poderoso. No era la esencia de un hueco, aunque se sentía similar, pero incluso saber eso no le ayudó a identificar exactamente qué es lo que sintió. Los pensamientos de Ichigo fueron interrumpidos por el sonido de rocas rompiéndose en su frente, que provenían de los lados del túnel por el que viajaba actualmente. Se detuvo en el lugar, flotando en el aire y mirando directamente al frente. Vio las feas cabezas de los grandes huecos con forma de serpiente que salían de las aberturas recién creadas, con los colmillos al descubierto y la vista fija en su presa. Había al menos 7, pero el recuento exacto realmente no importaba. Ichigo, sin embargo, de ninguna manera iba a permitir que retrasaran su aventura hacia el centro de la montaña. Sin pensarlo 2 veces, cargó, usando la mayor velocidad que pudo reunir. Apareció detrás de las grandes criaturas un momento después, deteniéndose brevemente en su camino una vez más, pero solo para decirle una sola frase para transmitir su molestia. No te metas en mi camino. Ichigo se burló antes de volar una vez más. Los huecos que habían bloqueado su camino casi inmediatamente después estallaron en una fuente de sangre, sin quedar nada de sus cuerpos visibles. Claramente, ni siquiera podrían interponerse en su camino, al menos no por mucho tiempo. Fuera de la cueva, con Erza, Mira y Wendy, la demonio y la reina de las hadas derrotaron a sus oponentes sin ninguna vacilación, su velocidad y fuerza demostraron ser, hasta ahora, indomables. Wendy, por su parte, continuó manteniendo su hechizo y brindando a sus amigos el apoyo que deseaba brindarles. Incluso ahora, su cuerpo todavía estaba ligeramente tenso, lo que implicaba que le quedaba bastante tiempo en su reloj técnico, lo cual era una buena noticia. Lamentablemente, sin embargo, sus enemigos no parecían tener tiempo para su ataque. Los grandes huecos con forma de serpiente, a pesar de cuántos fueron derribados, continuaron saliendo del suelo y disparando implacablemente hacia Mira. Del mismo modo, no importa cuántas veces Erza haya matado a las bestias de pelaje negro, ellas continuaron levantándose. Sangre humana, caería al suelo, pero la herida se cerraría en un instante. Después de eso, se quedarían abajo por algún tiempo, si tenía suerte, pero en general no podía lograr que se rindieran. Simplemente seguirían regenerándose antes de volver a la batalla. ¿Por qué no te quedas abajo? Erza gritó enojada. En el siguiente instante, cargó contra todos los soldados infectados entrantes, moviéndose tan rápido, de hecho, que pareció moverse desde delante de sus adversarios hasta detrás de ellos. Sin embargo, si la sangre que brotó de cada uno de sus respectivos pechos era una indicación, un simple movimiento estaba lejos de ser todo lo que había hecho. Las criaturas vestidas de negro comenzaron a retorcerse en el suelo, gimiendo con voces huecas mientras las heridas comenzaban a sanar. Incluso cuando los cortes finalmente sanaron, no se levantaron por un tiempo. Evidentemente realmente sintieron dolor, a pesar de que sus heridas nunca permanecerían por mucho tiempo. Con algo de tiempo de sobra por el momento, Erza miró a su otro camarada para ver si la diablesa necesitaba ayuda. Sin embargo, al verla en combate, quedó claro que no necesitaba ninguno. «Chispa malvada», gritó Mira. Una enorme descarga de relámpago azul salió disparada de sus manos y se abrió camino hacia una gran columna de criaturas parecidas a serpientes que los habían atacado por primera vez esa noche. El ataque, a pesar de que anteriormente solo tenía el propósito de una ofensiva ligera, reunió tanto poder que atravesó la piel y los huesos de la criatura y los envió a todos volando hacia la ladera de la montaña. Sin embargo, aquellos con los que Mira acababa de lidiar estaban lejos de ser los únicos huecos que la estaban atacando actualmente.
Otro grupo de bestias cargó contra ella por detrás, intentando tragársela entera y cortar a uno de sus adversarios con relativa facilidad. Sus esfuerzos no tuvieron éxito. De hecho, los puso en una peor posición dado que claramente habían comenzado a agitar a la poderosa demonio. Estas malditas cosas nunca dan tregua, pensó Mira agitada. Retiró ambas manos, reuniendo una gran cantidad de poder mágico en sus palmas y formando una gran esfera de energía de color púrpura oscuro. El ataque comenzó a crecer en tamaño, su intensidad se hizo más o menos igual hasta el punto de que los vientos alrededor de su cuerpo comenzaron a azotar en todas direcciones. «Extinción del alma», exclamó Mira. Fue entonces cuando extendió sus manos y envió el poderoso ataque hacia el grupo atacante de criaturas con forma de serpiente. Sus cuerpos se desintegraron casi de inmediato, e incluso una buena parte de los bosques detrás de ellos no era más que una sección de tierra nivelada a raíz de la colosal explosión. «Mira, a tu izquierda». Erza gritó de advertencia. La diablesa voló hacia un lado, evitando el mordisco de otro de los huecos, aunque lo hizo con solo unos momentos de sobra. Un segundo después, sin embargo, cargó su sección media con su puño y lo golpeó con tal fuerza que su cuerpo se dividió en dos secciones separadas. Sin ninguna de las monstruosidades atacándola actualmente, Mira aterrizó en los terrenos del bosque de la montaña y miró a Erza. Le dedicó a la pelirroja una sonrisa a regañadientes, reconociendo su ayuda y eligiendo no ser mezquina en medio del combate mortal. Sin embargo, antes de que pudiera dar alguna palabra de agradecimiento, se hizo necesario devolverle el favor, por así decirlo. «Erza, detrás de ti», gritó Mira. Erza casi de inmediato cambió su posición y cortó a los tres atacantes sin dudarlo. La sangre una vez más brotó de sus cortes, pero nuevamente curó al hada rápidamente. Los tres que acababan de atacarla ya no se movían, pero, aparte de eso, los demás se habían recuperado por completo y actualmente estaban listos para cargar contra el portador de la espada para abrumarla con sus números renovados. Justo cuando los soldados huecos vestidos de negro se preparaban para cargar, también lo hizo una nueva oleada de sus homólogos con forma de serpiente, cuya llegada fue señalada con una gran serie de silbidos junto con el sonido de rocas que brotaban de los terrenos de la meseta. «Siguen viniendo», Erza se calló, el sudor goteaba por su frente mientras hablaba. Si esto seguía así, ninguno de los dos sabía cuánto más durarían. Eran sin duda fuertes, sí, pero eso no significaba que pudieran luchar contra tantos enemigos sin descansar un tiempo. Si seguía así, los seres huecos ganarían en una batalla de desgaste. «Wendy, ¿cómo estás?», preguntó Mira, preparándose para pelear una vez más mientras lo hacía. Todavía puedo aguantar», dijo Wendy, haciendo todo lo posible para luchar contra la fatiga actual que sentía. La maga de pelo azul estaba empezando a luchar, eso lo sabía, pero aún podía mantenerse en pie y mantener el flujo constante de magia que requería su hechizo. Si se daba por vencida ahora, entonces se arriesgaba a permitir que Erza y Mira resultaran lastimadas, y si caían, ella sería la siguiente, y después de eso, lo único que quedaría en pie para que estas cosas lo consumieran sería Ichigo. No hace falta decir que se dio cuenta de que era parte de la pared que impedía que eso sucediera, y sostenía su extremo hasta que ya no podía mover un músculo. «Por favor, date prisa, Ichigo», y pensó Wendy. Dentro del túnel, con Ichigo, el sustituto se dirigió rápidamente hacia el presunto final del túnel que a ese momento había estado atravesando. Al principio pensó que era solo una sección diferente de la caverna, pero después de sentir lo que había dentro del área siguiente supo que era la guarida de la bestia, por así decirlo. Lo que sea que estaba sintiendo en la montaña, no hay duda al respecto. «Está aquí», pensó Ichigo, entrecerrando los ojos mientras se acercaba a la abertura. Cuando llegó al gran agujero en el túnel, sus ojos se cerraron de golpe, aunque eso se debió enteramente al hecho de que esta área, a diferencia de las otras por las que había atravesado a toda velocidad, tenía mucha más luz. Le tomó un momento a sus ojos reajustarse, pero cuando lo hicieron, los abrió. Cuando lo hizo, sin embargo, se abrieron por la sorpresa. Lo que vio definitivamente no fue lo que esperaba. Además, ni siquiera sabía qué era lo que realmente estaba viendo. «¿Qué demonios es eso?», Ichigo se preguntó en voz alta. Había visto algunos huecos absolutamente monstruosos en su época, pero este era, con diferencia, el más grande y extraño del grupo. La bestia era simplemente un ser enorme, circular y de piel gris que parecía tener 7 veces el tamaño de un menos grande,
de manera conservadora. Una máscara grande, ancha y hueca con solo una marca en forma de objetivo en el centro adornaba su parte superior, y en el centro había un gran agujero hueco. No tenía boca ni ojos, pero claramente tenía algo más que era único. En cada sección de su cuerpo, cientos y cientos de protuberancias en forma de tallos salieron disparadas de su piel y se incrustaron en los lados de la caverna en forma de cúpula. Al ver eso, Ichigo supo casi de inmediato lo que estaba pasando. Ahora todo parecía tener sentido. ¿Por qué los huecos con forma de serpiente no desaparecían después de que los cortaba en pedazos? ¿Por qué nunca tuvieron cuerpos completos? ¿Por qué siempre aparecían como si estuvieran completamente organizados? Quizás huecos, sin embargo, era una palabra incorrecta, ya que en total parecía haber un único hueco del que surgían los demás. Era casi como si fuera una planta que engendraba bestias monstruosas. Definitivamente la planta más extraña que he visto en mi vida. Comentó el hueco. Aún así, nunca había visto algo así antes, y ningún hueco normal debería ser capaz de hacer lo que hace. Además, siento algo realmente extraño en este. Ichigo pensó en voz alta. El hecho era que esta cosa era un hueco, uno que claramente se abrió camino hacia el centro de la montaña y se enterró profundamente en ella. Sin embargo, eso ya no tenía sentido para él, dado que era claramente incapaz de excavar como lo estaba ahora. Siempre existía la opción de que evolucionara a este estado, pero eso no tendría sentido dado que si alguna vez llegara a ser tan masivo no podría excavar después del hecho. Además de eso, la información que les dieron sugería que esta cosa ni siquiera había matado a Lee hasta el momento. Por lo tanto, si no hubiera evolucionado a través del consumo de almas, entonces tenía que ser algo completamente distinto. Entonces, ¿se trata del núcleo de esta montaña? Se preguntó Ichigo. No podía explicar lo que sentía proveniente de este hueco que pensaba que era extraño, pero sabía que algo estaba mal. Se sentía oscuro, pero no de la misma manera que un hueco. Esta no era la sensación de un vacío frenético, era la sensación de algo más demoníaco. No sabía cuál podía ser su origen, pero sabía que no era el hueco. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en el asunto, las paredes de la gran caverna estallaron, dando paso a docenas de extensiones con forma de serpiente del gran hueco que tenía ante él. Ichigo, por instinto, avanzó y clavó su espada en la sección más cercana de la monstruosidad que pudo encontrar. Luego comenzó a verter su energía en la espada, haciendo que condujera energía espiritual negra y roja. Justo cuando las criaturas cargaban contra su cuerpo, él terminó de cargar su espada, momento en el que el destino de esta horrible abominación quedó sellado. Getsuga Tensou. Exclamó Ichigo. Una cantidad colosal de energía espiritual estalló, dividiéndose a través de la criatura y cubrió toda la habitación con un aura de su poderosa y mortal energía espiritual. No sabía cuánta energía usar para mantener intacto el centro de la montaña, pero sí sabía cuánta energía usar para borrar el hueco de la faz de la tierra. Ante las opciones y la falta de certezas, optó por lo segundo. Fuera del túnel, con Erza, Mira y Wendy, los dos magos de Fairy Tail y su último camarada observaron sin comprender cómo todas y cada una de las bestiales criaturas cesaban sus movimientos. Era como si todos ellos se hubieran paralizado, congelados en el tiempo y el espacio. ¿Qué demonios? Se preguntó Erza, aunque mantuvo la guardia alta al igual que Mira. Una colosal explosión comenzó a estallar desde el interior de la caverna por la que Ichigo había viajado, cuyo sonido hizo que Mira y Erza sonrieran. Sabían muy bien quién estaba detrás del cese del ataque de los Hoyous, y aunque no sabían por qué había sucedido, no lo necesitaban para disfrutar de los efectos. Mira, Erza, mira. Exclamó Wendy, señalando con un dedo extendido hacia las formas de las criaturas más grandes que previamente habían estado intentando matarlos. Mira y Erza se giraron y notaron que los cuerpos de las criaturas parecidas a serpientes comenzaron a marchitarse hasta convertirse en nada más que polvo. Incluso los cuerpos de los huecos caídos de la misma variedad comenzaron a hacer lo mismo, haciendo que las dos mujeres tetonas se miraran confundidas. ¿Se supone que eso debe suceder?, preguntó Mira. ¿Por qué iba a saber la respuesta a eso?, Erza respondió. Oye, no seas tan sarcástico conmigo solo porque estás inseguro sobre lo que viene después. Mira dijo acusadoramente. Discúlpame. Erza gritó indignada. ¿Me escuchas? Mira respondió, frunciendo el ceño a la pelirroja mientras lo hacía. No soy inseguro.
exclamó Erza, con una marca apareciendo en su frente. ¿Y a quién intentas convencer de eso? Preguntó Mira. Tú, eso es solo, pronunció Erza. Tipo. Wendy gritó a todo pulmón. Los dos magos de Fairy Tail la miraron con extrañeza, sin entender por qué había gritado tan fuerte. No era como si la ignoraran si se hubiera dirigido a ellos en un volumen de voz más bajo, o eso pensaban. Dios, Wendy, no necesitabas gritar tan fuerte. Comentó Mira. Bueno, cada vez que lo intenté, me ignoraron, así que, murmuró Wendy, con las mejillas enrojecidas mientras hablaba. Aparte de eso, ¿qué es lo que tú? Comenzó Erza. Sin embargo, se detuvo en su discurso al darse cuenta de la razón por la que Wendy llamó su atención. La reina de las hadas se quedó sin palabras, mientras miraba las formas de los soldados infectados, viendo que, así como los huecos se desvanecieron en nada más que polvo, también lo hizo la sustancia negra parecida a un exudado que cubría sus cuerpos. Sus formas gradualmente se convirtieron en las de los guardias, su ropa era exactamente la misma que cuando observaron sus condiciones en la iglesia, aunque estaba severamente desgarrada en algunas áreas. Si bien no podían decir realmente por qué estaban volviendo a la normalidad, todavía era una fuente de alivio muy deseada. Además, aparentemente no estaban heridos. Todavía yacían quietos en el suelo, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando lentamente, lo que sirvió para ilustrar su capacidad actual para respirar. Tenía la impresión de que tal vez no éramos capaces de ayudarlos. Comentó Erza, con un toque de alivio presente en su voz. Yo también lo estaba, añadió Wendy, bajando ligeramente la cabeza mientras hablaba. Dado que antes no podía hacer nada por ellos, verlos en ese estado pesaba mucho en su conciencia. Si tenían que tratar con ellos como resultado de su condición actual, sentía que la culpa recaía en ella y solo en ella. Quizás eso no fuera realmente cierto, pero así era como ella percibía la realidad por el momento. Ustedes realmente deberían tener más fe en Ichigo. Mira, lo reprendió juguetonamente. ¿Cómo diablos puedes esperar que pensemos que su viaje a las profundidades de la montaña resultaría en esto? Erza respondió, planteando un buen punto. Porque Ichigo no solo es fuerte, también tiene suerte, respondió Mira con una sonrisa arrogante. Eso es cierto, Erza se calló, riendo entre dientes ante ese hecho. Wendy, sin embargo, no podía encontrar una razón para divertirse en tal caso. De hecho, estaba completamente confundida. A ella, al menos, le parecía que deberían sentirse más aliviados por su buena suerte y menos alegres al respecto. Por la forma en que se desarrollaron las cosas, parecía como si el adolescente de cabello naranja tuviera este tipo de suerte a diario. ¿Este tipo de cosas suceden a menudo o algo así? Wendy preguntó con curiosidad. Bueno, no exactamente así, pero él tiene la costumbre de, ¿cómo debería decirlo? Mira se preguntó en voz alta. No importa la situación, Ichigo de alguna manera encuentra una manera de salir victorioso de la manera más imposible. Dijo Erza, sonriendo a la chica de cabello azul mientras daba su respuesta. Esa es una buena manera de decirlo. Mira admitió, simultáneamente asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Aún así, hay una cosa que realmente no entiendo. Si lo que sea que hizo fue hacer que la montaña temblara como está, ¿cómo espera salir de la caverna tan rápido? Preguntó Wendy. Es cierto que los temblores grandes y de época se estaban volviendo cada vez más frecuentes, cuya fuente, en este punto, cada uno de ellos sabía que era Ichigo, o al menos el resultado de derrotar a cualquier criatura que encontrara. Teniendo esto en cuenta, la montaña era actualmente inestable, y el peor lugar para estar en todo el gigante geográfico rocoso probablemente era dentro de los límites de la caverna en la que Ichigo había entrado. Estoy segura de que, comenzó Mira. Antes de que pudiera terminar la frase, el temblor más grande hasta el momento resonó bajo sus pies. A cada uno de ellos le resultó difícil mantener el equilibrio, pero ese estaba lejos de ser su mayor problema por el momento. La estructura de la montaña se está desestabilizando, exclamó Erza. A medida que el terremoto continuaba, la caverna y la ladera de la montaña, hasta donde alcanzaba la vista, se derrumbaron sobre sí mismas. Los cantos rodados y las rocas se desmoronaron y las piedras parecían haber alineado la caverna, negando la entrada o salida a la apertura anterior a cualquiera que quisiera hacerlo.
Si bien fue una suerte para ellos que la montaña colapsara sobre sí misma desde su nivel actual hacia arriba, presumiblemente estuvo lejos de ser una suerte para Ichigo. Si todavía estaba dentro de la caverna cuando eso sucedió, pensó Mira preocupada. Wendy miró preocupada la abertura de la caverna ahora cerrada, así como la cima de la montaña derrumbada. Tenía una razón para estar preocupada, y aunque hasta ahora había visto a Ichigo como una persona que desafiaba las expectativas, todavía creía que el hecho de que hubiera escapado apropiadamente después de lo que había sucedido fue casi nada. Mira y Erza, por otro lado, sabían por experiencia personal que Ichigo no era del tipo que permitía ni remotamente que algo como esto lo matara. De hecho, lo más probable es que hubiera estado en situaciones 100 veces peores que esta. Aún así compartieron una mirada como si se preguntaran si su aprehensión estaba justificada. Parecía que no podían decidir si ellos mismos estaban preocupados sin motivo alguno, y mirarse unos a otros, dado que sentían lo mismo, no hizo mucho para cambiar eso. Ichigo y estará bien, ¿verdad? Dijo Mira. Sí, estoy seguro de ello. Respondió Erza, haciendo todo lo posible para parecer convencida. Durante un tiempo nadie dijo nada. Escanearon el área para verificar si había signos de que algo se estuviera rompiendo entre las grandes rocas que se derrumbaron en la ladera de la montaña, pero hasta el momento no vieron nada. No hay manera de que encuentre su fin así, simplemente no hay manera. Pensó Erza, negándose a creer lo que sus preocupaciones se estaban filtrando en su cabeza. De repente, una sección de la ladera de la montaña estalló en una gran explosión de energía negra, cuyo color inmediatamente causó una sensación de alivio que invadió tanto a Mira como a Erza. Wendy todavía pensaba que podría ser algo más que Ichigo, algo hostil, pero en el momento en que vio la forma de un hombre vestido de negro saltar hacia adelante desde el agujero resultante de la explosión, supo quién era. Ichigo saltó por el aire, su trayectoria colocó su aterrizaje más abajo en la ladera de la montaña pero por el mismo camino hacia la ciudad. Quizás no pudieron verlo realmente después de unos segundos, pero aún así sabían que estaba perfectamente bien o, al menos, vivo. Pero, la montaña simplemente se derrumbó, y él todavía estaba dentro. ¿Cómo puede estar bien después de algo así? Exclamó Wendy. El hecho de que así es como ves lo que pasó es solo una prueba de que fue él. Mira se rió entre dientes. ¿Qué? Pronunció Wendy. No hay necesidad de confundirse, Wendy. Ichigo es, simplemente una persona de la que no puedes tener expectativas porque, de una forma u otra, te sorprenderás. Dijo Erza. Con Ichigo. El sustituto aterrizó en una abertura cubierta de hierba en el bosque, evitando el cliché del aterrizaje forzoso contra un árbol o una roca. Cuando sus pies tocaron el suelo, respiró hondo de aire fresco, cerró los ojos y luego exhaló. En ese momento, estaba cansado y exhausto, pero eso realmente no importaba mucho porque, a falta de una palabra mejor, había terminado. Podía sentir la presencia del Oyou desvaneciéndose de la montaña, y ya no sentía la energía corrupta que emanaba de donde sabía que residían Erza, Mira y Wendy. Era cierto que tenía otras cosas que hacer, como darle una paliza al alcalde por ocultar información diversa, y asegurarse de que el sacerdote principal y la gente del pueblo no hubieran resultado heridos por el viaje de los soldados hasta la montaña. ¿No estás olvidando algo importante? Preguntó el hueco con tono protagónico. Yo, no creo que lo sea. Respondió Ichigo, su expresión se volvió blanca mientras hablaba. Si bien no podía adivinar a qué se refería el espíritu de piel pálida, la risa que escuchó después de su respuesta le dijo que, fuera lo que fuera, no iba a disfrutarlo. Todavía tienes que preocuparte por esas dos chicas, idiota. Gritó divertido el hueco. Tonterías. Exclamó Ichigo.